Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos. Buenas tardes, bienvenidos como todos los martes a Pensamiento Crítico que se transmite por el Nacional de Matanza. Una vez más con el doctor Sergio Castro. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes Pepe, buenas tardes a todos, a toda la audiencia del Nacional de Matanza, que pueden seguirlo por las redes sociales, están en todas las redes sociales, el Nacional de Matanza. Y buenas tardes al amigo Ezequiel, nuestro operador técnico estrella. Buenas tardes, Ezequiel. Bueno, Sergio, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la madre de todas las culpas, ¿no? Vamos a hablar de la culpa de lo que tiene todo, lo que hundió a este país, el obrero. De la modificación de la ley laboral. Si no se modifica la ley laboral, estamos perdidos, parece. Es lo que venimos charlando de hace varios programas, que todo termina siendo de que en realidad la culpa es del obrero. O sea, resumiéndolo, todo va a pasar por la salvadora reforma laboral. Exacto. Ese es el tema, ¿no? Pero bueno. Desde que yo tengo memoria de Menem, ya me acuerdo que había que hacer la reforma laboral, si no este país no salía adelante. Siempre el pobre obrero era el que tenía que pagar los platos rotos. Y es que la culpa es del obrero. Exactamente. Siempre la culpa es del obrero. Siempre la culpa es del obrero, ¿no? Y siempre se ajustó por el lado del obrero y no mejoró. Igual, nunca mejoró. No sé si vos lo ves así, Pepe, pero yo siento que el desgaste político es tan grande que constantemente se vive echando la culpa a pero la reforma laboral, pero los Cuca, pero Macri, pero Alberto. Y si se ponen a trabajar un poquito más y dejan de buscar excusas en los Bárbaro, está bueno, pero yo voy a comentar algo. Casualmente, como se llama este programa, Pensamiento Crítico, tenemos un pensamiento y tenemos una crítica, y a la crítica la tenemos que trabajar con propuestas. Esto no es solamente cerrado en criticar cuestiones de los políticos o no, sino que también habría que hacer propuestas, y parte de esta crítica va a generar una propuesta, ¿no? Sí, pero también tengo a veces un reparo, porque es decir, ¿dónde está el partido que le habla o que instruye al votante a hablar sobre las cuestiones empresariales? Sobre los privilegios empresariales de las grandes empresas, sobre los privilegios de aquellos que detentan el poder. ¿Por qué esa voz no se escucha? ¿Está esa voz? Mirá, hay veces que se confunde, hay veces que no sirve, hay veces que no genera votos, ¿viste? Como esas obras que se hacen para abajo de la tierra que no se ven, entonces como no se ven, no se hacen. Obviamente que hay cosas que en algún momento vamos a tener que ser sensatos, tanto la dirigencia como nosotros, la gente común, y retomar una situación donde se demuestre o se compensen las cuestiones como para que no haya arbitrariedad. Tiro un ejemplo y tiro la primera piedra. Nosotros hablamos de lo que ocurrió este sábado pasado, del anuncio de la reducción de las retenciones al campo. ¿Que están mal? Mirá, no están mal siempre y cuando sirvan como para que vuelva parte de ese dinero a la Argentina en inversiones de todo tipo, ya sea para grano, ya sea para maquinaria, ya sea para fertilizantes. Lo que pasa es que hay un montón de esa parte que no va a retornar a la Argentina. Todo eso genera que haya una merma en el mercado económico y en el mercado que repercute en lo laboral. Y obviamente, si repercute en lo laboral, ¿qué va a repercutir? En las jubilaciones. Y también, ¿en qué repercute? En las cuestiones sociales. Las cuestiones sociales de un Estado. Nos guste o no nos guste, un país se conforma por un Estado. Esto es así, o sea, el país es la parte la parte física, donde se contiene un grupo de personas. El resto, para adentro, lo endógeno, es el Estado. Sí, coincido totalmente.
Yo quiero, no sé si tenemos preparado, Ezequiel, Decime, porque a mí Pepe. me parece que hay es el video de esta chica rubia. Hay una persona que explica muy bien a lo que queremos llegar y que se ve en un programa de televisión. Y después yo te voy a dar mi teoría sobre por qué no se ve o no se escuchan estas cosas. Un pensamiento propio, ¿no? Pero si tenemos eso preparado, vamos a ver cómo una persona en unos 2 minutos puede expresar ese pensamiento del que estamos hablando. Es decir, Una síntesis. vamos a mirar un poquito al sector empresarial esta vez y no al obrero. Y vamos a ver por qué esa voz se escucha tan poco. Fíjense que inclusive ni siquiera lo estamos escuchando en nuestro país. Fíjense que es una persona extranjera. ¿Lo tenemos, Ezequiel? Sí. Perdón, justo estaba chequeando la información de que tenía que subir una nota de la Expo Agro, que salieron a decir que habían cerrado el desfile con una bandera estadounidense. Entonces, estaba chequeando eso como buen periodista que soy para corroborar si era verdad o no. Bueno, igual yo te comento, vos sabés que tengo una anécdota de hace unos cuantos años a esta parte. Un dirigente empresario un día, cuando me ha tocado otra actividad al servicio público, nos habían dado unos subsidios para el fomento de nuevas empresas. Entonces yo voy a ese dirigente, a ese presidente de esa cámara empresarial y le digo, mira, tengo esto para empresas que vos sepas que están iniciándose, subsidios con tasa blanda, muy elásticos, para fomentar nuevas empresas. ¿Y sabés lo que me dijo ese dirigente gremial? Matancero. ¿Qué? Me ¿Qué te dijo que no servía. ¿Por Entonces qué? le digo yo, ¿por qué no sirve? Mirá, Sergio, si yo tengo que subsidiar a una empresa para que nazca, significa que no tendría que haber nacido. Por ende, ese subsidio no sirve. Qué bien. Y tenía mucha razón. Tiene mucha razón. Porque aún hoy está entre nosotros. Sin embargo, esa experiencia me quedó grabada a fuego, ¿no? También tenemos que decir que el crédito blando en este país es muy difícil de conseguir. Si se consiguió muy poco. Una Hace unos fracción cuantos años atrás, fue hace más de 15 años esto. Claro. Pero acá le llaman crédito blando a un crédito que supera el 15%. O sea, yo hablo del crédito blando en el mundo es menos de 10. Ese interés no sé si acá alguna vez se dio. Mirá, yo recuerdo que no recuerdo cuánto el porcentaje, pero era muy conveniente. Sin embargo, era lo que decía esta persona, terminó no ocurriendo. Así que, en definitiva, es cierto, si vos tenés una empresa que no tiene sentido de inicio, si no es con incentivo, para eso que no nazca. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque hay un problema muy grande respecto de que estábamos hablando del derecho laboral y los empleadores. Vos fijate que yo siempre cuento la anécdota de que vos para poder solicitar un crédito, como vos bien dijiste, o una prenda o lo que fuere, tenés que armar una carpeta en un banco, pasar por autorizaciones. Sí. Para habilitar un negocio tenés que hacer un trámite y pasar por distintos tamices. Ahora, por esto del derecho laboral, para que se generen puestos realmente rápidos de trabajo, este país tiene una lógica jurídica de que vos con la sola intención de querer ser empleador y tomar gente lo podés hacer. O sea, simplemente con un pedacito con un trámite sencillo, te inscribís como empleador, ya estás autorizado, nadie te controla, nadie nada. No verifican tu capital, no verifican si tenés garantías, nada. Y vos contratás gente. O sea, que no necesitas ningún aval para poder trabajar. Por ende, hay veces que cuando la cosa sale mal, contrataron a 15 trabajadores y después no pueden afrontar esas contrataciones, por ahí quiebran, no le pagan a ninguno la indemnización, ¿entendés? Sí. ¿Por qué? Porque fue muy fácil contratar, porque fue muy fácil ser empleador, cosa que en otros países no es tan limitado. fácil.
Ezequiel, ¿lo tenemos? Sí. Bueno, a ver, vamos a... A ver si le suena de algo esto, ¿eh? Pido incentivos fiscales, pido ayudas para la contratación, pido ayudas para no despedir, pido ayudas para modernizar mi empresa, pido ayudas para la digitalización, pido ayudas para emprender, pido ayudas para crecer, pido ayudas para hacer de mi centro de trabajo, pido ayudas para hacer de mi centro de trabajo un centro de trabajo más seguro, más saludable, más diverso, más justo, más igual. ¿Esto lo pedís los jóvenes trabajadores o los empresarios? A lo que voy. No confundamos a la gente. Que defender derechos y reclamar derechos no te convierte en un vago, te convierte en una persona coherente, responsable y luchadora. Por cierto, como en el 31 y en su contexto lo fueron los que conquistaron las vacaciones pagadas. Por cierto, como en el 83 en su contexto lo fueron los que conquistaron las 40 horas. En el 88 los que paralizaron este país. En el 2011 los que inundamos las calles y las plazas con reivindicaciones y debates. Y en el 2012 aquellos que intentamos paralizar 2 veces. Por lo tanto, a los que hoy se les llame vagos por reclamar trabajar menos, para vivir más, trabajar menos, para vivir mejor, trabajar menos, precisamente para trabajar mejor, no son vagos, son personas coherentes, responsables y luchadoras. Cositas, cositas. Qué poco que se escucha esta voz, ¿no? Y ahí lo que te quería decir es eso, ¿no? Porque ¿no será que en los medios de comunicación, claro, los que tienen la capacidad de bancar propaganda también tienen capacidad de revisar el contenido? ¿No es cierto? Es decir, si te banco la propaganda, un empresario, te banco, no critiques mi rubro o mi empresa. Entonces encontramos que están los programas de comunicación inundados de gente que a quien le pegan al que no puede bancar ningún programa, ¿no? Que no puede bancar ninguna publicidad, que es el trabajador, el más débil, justo casualmente el más débil. Casualmente estás hablando de los periodistas ensobrados. Sí, de los ensobrados y a veces también el modelo de periodismo, porque a veces no sé si es el periodista o es la editorial, porque o un poco de todo. O un poco de todo. Mirá, sí es cierto que muchas veces tenés contratado espacios para que no te critiquen, no te investiguen. Es cierto. Ahora, los trabajadores no están teniendo esa injerencia, salvo algún que otro canal concretamente. Estamos hablando de espacios abiertos o canales de gran llegada, no el streaming, aunque ahora en el stream también, pero no vamos a hacer publicidad para otro canal que no sea el Nacional de Matanza, está habiendo algún que otro puntual sobre el trabajo obrero. Pero sí, es cierto. Y esto, vos fijate cómo es. Esa persona es en España, esa chica rubia, es en España, está muy bueno. Yo entendí de qué se trata. Están discutiendo la reducción a 6 horas de trabajo diario. A contramano de lo que venimos queriendo hacer nosotros con el banco de horas, como lo hemos hablado en distintas oportunidades, ¿no? Exacto. Nosotros estamos hablando de nosotros tenemos por la ley 11.544 las 48 horas u 8 diarias, 48 semanales u 8 diarias, y están pretendiendo hacer un banco de horas, o sea que el límite sea 12 horas por día, ¿sí? Claro. Ese es el tema. Bueno, y vos, fíjate, acá se está hablando también de la reforma laboral, pero no para reducir. Acá se está hablando para aumentar la cantidad de horas, para precarizar más el trabajo. También de lo que se está hablando es de la reducción de las retenciones o la eliminación de las retenciones. Eso que hace que el Estado recaude menos y siendo el dueño de lo que es el mercado internacional, ¿no? Y después, bueno, de incentivos fiscales como RIGI, ¿no es cierto? Que es, bueno, facilitarle la posibilidad de que las empresas vengan sin tener que pagar, bajarles los impuestos, reducirle los impuestos. Inclusive les permiten a las empresas que vengan a trabajar acá traer maquinarias usadas para no tener que comprarlas acá y que darle trabajo al personal de acá y a las empresas de acá. O sea, son todos beneficios para los empresarios que eso a la larga va a derramar, como hablaban en la época de Menem,
para derramar para todos los trabajadores que fueron casualmente despedidos o le daban ese retiro. ¿Acordás que era el retiro voluntario, que era una forma de despido encubierto, consensuado, a mitad de indemnización, y después esa persona nunca le derramó? Entonces, siempre estamos hablando de cuáles son las cuestiones que podemos empeorarle a la clase trabajadora. Y dentro de la clase trabajadora no solo está el obrero, están los comerciantes, las pymes. No es algo solamente que estamos hablando de una persona asalariada, sino también de aquellos que la pelean día a día y que nunca le llega a este derrame, porque a ninguna pyme le va a servir de algo la quita de retenciones. No, tal cual. Es más, Pepe, vos recién tocaste un par de temas. El tema de la autorización a la importación de vehículos usados. Sí. Unidades usadas. ¿Sabés lo que significa eso en realidad? La realidad, ¿eh? Y le mando un saludo a mi amiga Rodríguez, que dice: no critiquen tanto al presidente. No es que criticamos al presidente. Estamos discutiendo sobre situaciones concretas. A ver, nosotros estamos en este país y sabemos la idiosincrasia de todos los trabajadores y los empleadores, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que traigan vehículos a precio vil, por competencia desleal. Claro. Entonces eso perjudica a la industria nacional. Vos hablaste del RIGI. El RIGI es mucho más problemático porque no te preguntaron de dónde sacaste esa plata. Vos fijate qué contradictorio que somos como país, no estoy hablando de gobierno, pero digo, es más, hablemos de gobierno internacional. Trump, que dice que es proteccionista, que de hecho lo es como proteccionista, da la apertura a la Argentina, o sea, habla del RIGI, acepta el RIGI, acepta que en la Argentina entre capitales del narcotráfico, de cosas non santas, no importa, mientras que vayan a Argentina no hay problema. Sí. ¿Cómo se permite todo eso? Y después nos dicen: no, ustedes tienen que eliminar la mochila argentina, el peso del Estado en contra de las empresas. Se hace el moralista, nos vienen a retar y por otro lado nos permiten el RIGI, perdón. Sí. O sea, yo no hay cosas que entiendo y hay cosas que me superan. Y el otro, bueno, nombraste una chica que decíamos, ¿por qué le pegan mira, y ahí hay un tema que pasa finito por ahí, que es también un gran perjudicado en este país, perjudicado de siempre, porque no vamos a hablar de gobierno solamente, porque con los anteriores, de la democracia para acá, claro, han venido cobrando mal, que son los jubilados. Uh-huh. El sector de los jubilados. Y anda preparando, Ezequiel, si tenés ahí el otro videíto. Ezequiel. Sí, el otro videíto, el del presidente, porque acá en este caso se enojó, Ezequiel. En este caso, acá estamos hablando de que el otro gran perjudicado, el otro sector perjudicado son los jubilados. Pero eso es desde siempre, continuo, es constante, sí. Continuo. Los jubilados siempre la pasan. El eternamente postergado. Y ahora tenemos un video de qué es lo que dice el presidente con respecto a la jubilación. Y después vamos a armar un lindo debate con este tema. Vale, por favor, Ezequiel. ¿Jubilados de ahora? No, estos inmorales ¿qué pretenden? ¿Que yo lo arregle en 2 semanas? Es imposible. Quiero explicar cómo vamos a arreglar este problema. O sea, no, zaraza, sensiblero, ay, nos pueden esperar. Y no renuncian a su jubilación de privilegio. Por favor. ¿Me entendés? A ver, lo que uno tiene que entender es que para ustedes pagar las jubilaciones tiene que haber gente aportando. Pasa, el kirchnerismo que hizo. Primero, duplicó la cantidad de gente sin aportes. O sea, hizo que gente que, digamos, nunca había hecho un aporte, digamos, la jubilara. O sea, te aumentó la cantidad de beneficiarios en términos de aportantes, ¿sí? Con lo cual, si hay alguien que te bajó la jubilación a la mitad, fue el kirchnerismo. No solo eso, sino que además, con todas las regulaciones y todas las trabas en el mercado laboral, Argentina no crea puestos de trabajo desde el año 2011. Hoy vos tenés casi la mitad del mercado de trabajo en informales, y esa gente no hace aportes. Entonces, digo, ¿cómo vas a financiar el sistema? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando? Flexibilizar el mercado laboral, estimular el crecimiento económico, que la gente se formalice, lo cual vos necesitas por cada beneficiario 4 aportantes. Hoy tengo 1,5
1,4, con lo cual, digamos, el sistema lo tengo quebrado. ¿Sí? Si nosotros formalizamos, duplicamos la cantidad de aportantes. De 1,40 por 2 te va a dar 2,80. Ahora, y Argentina tiene otro problema. Argentina tiene lo que se llama una población económicamente activa muy baja. ¿Por qué? Y porque, digamos, antes, digamos, vos tenías, no sé, un plan y trabajar, ¿qué preferías? El plan. Toda esa fomentación de la vagancia, de estos atorrantes y todas esas cosas que ha hecho el kirchnerismo regalando planes sociales a diestra y siniestra, en la medida que vos vayas teniendo crecimiento y al haber posibilidades de trabajo, ¿qué es lo que pasa? La población económicamente activa tendría que saltar de 45 a 70. ¿Sí? Entonces ahora sé, el 2.8 por 70 dividido 45. ¿Cuánto da? 4,35 aportantes de uno por beneficiario. De un arranque de 1,4 que habíamos arrancado. Exactamente. ¿No? Es decir, esto es arreglar el problema. Si además esto ocurre en una economía con crecimiento económico, los salarios son más altos y además las jubilaciones son más altas. Cualquier otra solución es mentira. Cualquier otra solución que vos no puedas pagar, ¿con qué la voy a pagar el déficit fiscal? ¿Qué lo voy a pagar? ¿Con emisión monetaria? Es decir, rompiéndole el a los más vulnerables. ¿Con qué lo voy a pagar? ¿Con deuda? ¿Arruinando las generaciones futuras? ¿Qué lo voy a pagar? ¿Con impuestos? Digamos, reventando el crecimiento económico. Eso es lo que hay que entender. Que esta gente, sí, que se quejen de mis formas, que mis modos y todo eso, que se vayan a su madre. Pero ellos tienen muy buena forma, son los ladrones de guantes blancos. Yo vengo y pongo las pelotas por los tipos que producen, porque yo vengo de ahí y cuando termine mi mandato, vuelvo ahí. Bien, ¿eh? Qué educado aparte. Pero... En realidad yo creo que al presidente o se equivoca o lo hacen equivocarse. Lo primero que tenemos que saber qué es el sistema previsional. El sistema previsional en la Argentina, como lo hemos hablado en otras ocasiones, es un sistema solidario donde todos aportamos, ¿sí? Tanto de la actividad privada, ya sea autónomos o como es esta otra tarea, monotributistas, o por la relación de dependencia con los aportes y contribuciones, tanto de empleadores como trabajadores. Es un sistema público de una pseudocapitalización. ¿Por qué digo siempre pseudocapitalización? Porque vos vas a cobrar en función de lo que venías aportando, en función del salario por el cual venías aportando. Así que no es que a todos nos toca lo mismo por ser solidario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la circunstancia de todo esto? El presidente dice que para poder tener jubilaciones tienen que haber aportado. Es cierto. Después dice que en el tiempo del kirchnerismo se duplicó la cantidad de personas que se jubilaron sin aportes. Vamos de a poco. Yo te lo hago fácil. Es cierto que para que haya jubilados tiene que haber gente aportando. Y con la ley Bases eliminaron toda la deuda previsional que existía, la eliminaron. Vos tenías empleadores que tenían trabajadores no registrados. Esos trabajadores no registrados no solamente que eran competencia desleal para con aquellos empleadores que tenían todo en blanco, sino que aparte utilizaban otros medios del Estado para cubrir su situación. Por ejemplo, iban al hospital público, le generaban un gasto al hospital público, siendo que eran trabajadores. Pero como estaban no registrados, no se hacían los aportes, no tenían su obra social, no tenían su cuota sindical, no aportaban al sistema de la seguridad social. ¿Qué hizo el presidente? Eliminó las multas o lo que nosotros los laboralistas decimos, indemnización agravada de la ley de empleo por trabajo no registrado. Las eliminó. Una propuesta podría haber sido de que en vez de ese dinero sea el trabajador el que propiamente lo percibiera, que vaya a las arcas de la seguridad social. No, se eliminaron directamente. Aquellos trabajadores que estaban no registrados hacía 20 años, solo se les reconoce 5 años de aporte, siempre y cuando el empleador, en el perdón fiscal que hubo con la ley Bases, dijere que sí, es cierto, yo lo tuve 20 años, pero deposito y pago por 5 años. Situación que no terminó pagando porque hubo condonación, evito de multas,
reducciones, pagó muy poco dinero por reconocer esos 5 años, que eso servía para el Estado tener dinero para poder pagar aportes, ¿sí? Para después utilizarlos en dólares, en la compra de otras cosas, eso es otro tema, pero era para eso. Después habló de otros gobiernos que duplicaron la cantidad de trabajadores sin aportes, sí. Por lo mismo que habíamos hablado alguna vez del famoso Pepe, viste, que trabajaba, ese santiagueño que vino de la construcción a los 15 años a Buenos Aires a trabajar en las obras y trabajó 40 años en negro, y que vino con Pepa, su novia, que después se casaron, tuvieron hijos. Sí. Y el señor, claro, después de 40 años de estar abajo de la losa, se murió de viejito, de lastimado, con sus manos hechas pomada, y quedó la mujer solita. Y como él, como un empresario, lo contrató durante 40 años en negro, no pagó aportes, que también le retuvo al trabajador, porque no es que el trabajador no registrado cobra más que el que cobra en blanco, cobra exactamente lo mismo, la diferencia que el empleador no hace ni la retención de depositar, ni la retención que le hace al trabajador, ni su propio pago. Entonces, quedó Pepa sola, y esa Pepa sola, sin obra social, sin nada, no tenía para medicamentos, hospitales. Entonces vino alguien y dijo, bueno, vamos a cubrirla a Pepa, que no tiene obra social y no tiene seguridad social. Entonces se le dio una jubilación, ¿sí? No contributiva, pero una jubilación al fin, o una pensión. ¿Está? ¿Para qué? Para que afronte los últimos años de su vida, porque ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que en otros países es el ingreso universal, que es lo que nosotros tomamos desde el mundo y lo copiamos como la asignación universal. Sí. Por hijo, esto es por hijo en la Argentina, pero en otros países del mundo es aquellas personas que están desocupadas, que no están ingresadas en el mercado laboral. Que nosotros también tenemos el fondo de desempleo, pero el fondo de desempleo tendrías que haber aportado por lo menos por 1 año para poder ser beneficiario, ¿sí? Sí. Que vale de paso, agrego que hoy por hoy estamos hablando de que en agosto aumenta el salario mínimo vital y móvil, que es lo que menos puede ganar una persona en la Argentina por trabajar. Una persona 200 horas al mes, o sea, 8 horas por día, no puede ganar menos de 325.000, 330.000 pesos. Bueno. Entonces, ¿cuál es la historia de todo esto? ¿Qué íbamos a dejarlo? ¿A la buena de Dios a esas personas? Se les dio una jubilación. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es discutible? Sí, por supuesto que es discutible. Coincido con el presidente de que hoy hay 1,40, en realidad es 1,80, pero no importa, vamos a asumirlo como cierto, que es 1,80 aportantes por cada trabajador, por cada jubilado, y que debería ser un jubilado debe ser sostenido por 4 personas. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue eliminar toda esta cuestión, incentivar a que se incumpla la legislación, incentivar a que no se hagan aportes. De hecho, algunos fueron héroes también por no hacerlo. Y aclaro otra cosa más también. ¿Sabés con qué eliminamos? Porque debemos eliminar los planes sociales en la Argentina. ¿Sabés con qué los eliminamos? ¿Con qué? Con empleo genuino. Está bien. Entonces vos tenés empleo, automáticamente le decís, señor, vaya a trabajar ahí, si no pierde el plan, que lo pierda al revés, por no concurrir, como de hecho es el subsidio por desempleo. Está bien. Pero bien, a mí me coincido en todo lo que estás diciendo, coincido, pero estamos hablando de la problemática del trabajador, coincido. Ahora, esto es el tema del jubilado. Entonces yo lo enfoco desde otro punto de vista. Yo estoy hablando de don Juan y doña Juana, ya por decirle algo. Los dos jubilados que aportaron toda su vida, que trabajaron y que fueron poniendo dinero, ellos y los empleadores, a un paquete, a un fondo que además fue administrándose y fue generando a su vez interés, porque son los que invierten en bonos públicos o empresas del país,
tienen la obligación de comprar los bonos que el Estado vende, o sea, que saca a la venta y que usualmente son menos rentables que los bonos y las empresas de otros países. O sea que ya ese fondo ya viene deteriorado porque precisamente no tiene la calidad de la inversión que pueda llegar a tener otro fondo. Entonces, de por sí ya viene deteriorado porque ya te lo digo, o sea, se aporta y aparte se administra mal ese aporte, porque los directores de ANSES a lo mejor también pueden llegar a errarle con este tipo de... Y las obligaciones que tienen que cumplir para contentar al Estado. Mal usarlo. Entonces, digo, si a ese fondo, además, le quitas dinero para otras cuestiones que son ajenas, ¿no es cierto? Nosotros somos abogados, tenemos una caja de abogados y lo que entra ahí se invierte y después nos van a dar la jubilación de abogados. Y yo saltaría si dicen, no, che, mira, esa plata la vamos a usar para mantener obras viales, no sé, por decirte algo. Entonces, no, espera que la jubilación mía. Entonces, si esta es mi jubilación, no me uses esto, no me agregué gente que saca y no que pone. Entonces, o sea, la competencia desleal, decís vos. Yo digo que el fondo está para algo y tiene que ser usado para ese bien y tiene que estar invertido y tiene que tener ese cumplirse con el objetivo para el que fue creado. Por lo tanto, yo coincido totalmente en que ha habido empresarios que han estafado, que tendrían que estar detenidos, prisioneros, tendrían que estar enjuiciados, tendrían que quitarle tendrían que hacer lo que corresponda. Coincido que hay que buscarle una solución a aquella persona al que inclusive quizás hasta se le han retenido los aportes y no lo han puesto, no lo han colocado donde correspondía, por lo tanto le perjudicaron. Coincido que hay personas que, como las amas de casa, que usualmente no aportaban y no era como obligación tener esa obligación. Coincido en todo. Lo que no coincido es que el Estado saque de esa caja, como tampoco coincidiría si quieren sacar de la caja del abogado o de la caja de martillero o de la caja de los escribanos o de la IPS entonces yo diría, bueno, hay que buscar una solución a través de los impuestos, obviamente, pero generar un impuesto para eso quizá, pero no quitar de la caja de ese jubilado que cada vez se va a jubilar peor, porque es deficitario en cuanto a la cantidad de aportantes, 1,8 y necesita 4, pero además ese dinero que tiene que estar generando más dinero a través de las inversiones no está generando, se va para otros lados que no reditúan. Es decir, creo que estamos hablando de lo mismo, nada más que me parece que la forma de financiarlo es la inapropiada. Creo que esas personas necesitan ayuda del Estado, necesitan todo lo que estuviste hablando muy claramente, pero no tendría que salir de la caja de ANSES ese dinero. Tendría que salir de un ministerio, tendría que salir de un nuevo impuesto, tendría que salir de otro lado. Claro, lo que pasa es que vos estás hablando de un nuevo impuesto cuando los vientos actuales hablan de eliminar impuestos. Bueno, pero no. Bueno, a ver. No te a digo. Ver, pero, a ver, yo vuelvo a repetirte. De otro lado te digo, no un nuevo impuesto, de otro lado, de otra caja. Mirá, eso es como cuando quieren reformar la Constitución Nacional porque dice que no se acata. En realidad, primero trabajemos para que se acate la Constitución y después hablemos de reforma, si no alcanza. Vos fijate que nosotros eliminamos a aquellos empleadores que no pagaron durante 20 años a un trabajador, no pagaron los aportes, lo premiaron. Hubo competencia desleal para con los otros empleadores que estaban en blanco. Sí. Es la misma competencia desleal de la que vos te quejás sobre los trabajadores y sobre los jubilados, pero no de los empleadores. Vos fijate qué contradictorio que sos. Hay que meterlo preso. No, pero a ver, más... concretamente, acá lo que hay que hacer es que cada uno pague. Es cierto que el trabajador que aportó durante 30 años debería tener una situación distinta, es cierto, pero nosotros hicimos todo al revés. Sacamos aportantes en vez de poner más aportantes. Los sacamos, los eliminamos. ¿Entendés?
somos tan libres que dentro de poco vamos a dejar de pagar impuestos a las ganancias, bienes personales. Vos fíjate que eliminamos impuestos a los autos de lujo. Está bien. Pero a ver, y después discutimos sobre la discapacidad. Bueno, o sea, pero a ver, no es lo que estamos hablando. No es lo que estamos hablando, pero estamos yendo para el lado equivocado siempre. Nosotros lo que tenemos que hacer es que cada uno de los trabajadores que está trabajando en la Argentina llegue a estar registrado, en blanco. Y que se haga un aporte, que puede ser un aporte mínimo, lo charlamos, que puede ser un aporte único como el monotributista, viste que es un aporte único, lo charlamos, ¿sí? Discutamos si realmente quienes administran las cajas jubilatorias están haciéndolo bien, si los dirigentes gremiales que están administrando sus obras sociales están bien administradas. Bueno, discutamos todo, pero con todos adentro, no sacando gente afuera. Pero yo digo, discutamos todo y todo eso que vamos a hacer en el futuro, discutamos, hablamos, y que la situación del jubilado que está ganando muy, muy poco. Pero ¿sabés cómo lo resolvemos? ¿Por qué no? Es decir, la situación, eso es urgente. Pepe, y eso es urgente y le importante. Está metiendo mano a su caja. Exactamente. A su caja le está metiendo mano. Nosotros lo que tenemos que hacer es incorporar más gente en el sistema previsional. Pero eso es lento. Y el jubilado ya le viene robando desde hace tiempo. 40 años, 50 años hace que se le viene Es robando. más urgente eso. 40 años por decir de la democracia para acá. Es más urgente eso. Pero yo no digo que no. Yo lo que sí te digo es que no se arregla milagrosamente, como están diciendo, todo lo que están diciendo, porque si vos escuchabas al presidente, habló de flexibilización del régimen laboral, para evitar las trabas, estimular que la gente se ponga en blanco. A ver, si no vas a estimular a la gente que se ponga en blanco, porque si vos mirá, había un juez de La Matanza, hoy jubilado, que decía, nosotros somos hijos del rigor. Yo tengo mi casa en Moreno, vengo por acceso a 150 kilómetros por hora fumando un pucho y sin cinturón de seguridad. No hago más que pasar la General Paz y automáticamente voy a 100 y me pongo el cinturón para no caer en multa. Sí. Bueno, nosotros eliminamos todo el tema de infracciones, eliminamos toda indemnización o agravante por tener trabajadores no registrados. ¿Cómo vamos a incentivar a que se pongan en blanco? Y aquel que los tiene en blanco, ¿no tendrá ganas de decir, pasate al negro? Sí, eso es obvio. Entonces, todo eso va a hacer que las cajas de jubilaciones se desfinancien, porque hace 40 años que venimos trabajando para que se desfinancien. La diferencia es que sí hubo un gobierno, que yo no soy exégeta de nadie, no pienso decir quién, cómo, dónde, pero sí que dijo, integremos a esta gente. Lo que tendríamos que haber buscado la vuelta es de cómo hacíamos para que también se integren los aportes y contribuciones que no se hacen o que no se hicieron, o que se deberían hacer. ¿Me entendés? Ahora, sacar de un bolsillo del Estado y darle a estas personas y sacar del otro bolsillo y dárselo desde la jubilación de otros es exactamente lo mismo. El error para mí es creer que ese bolsillo es del Estado y ese bolsillo que es el aporte de los trabajadores que tiene que volver a los trabajadores, administrado por el Estado. Pero no es el bolsillo del Estado, no es el Ministerio de Seguridad Social que te va a dar con su presupuesto, va a dejar de pagar X cosas y va... No, ese es el aporte, está administrando el dinero privado, no es un dinero público ese es un dinero que lo está administrando el Estado. Entonces, ese dinero no, como lo mismo ahora que los ejemplos que toqué, la caja de martillero, la caja de abogados. Entonces, porque lo administra un colegio que tiene una delegación del Estado, entonces ellos pueden agarrar y decir, bueno, ahora vamos a dar un subsidio a los hijos menores o los hijos mayores, o vamos a pagarle un 10% a la jubilación a los padres de los abogados. No ¿Y eso no ocurre ahora? No. ¿Usted está seguro? No. Sí.
Sí, ¿Usted puede confirmarlo? Sí. Sí, podemos invitar a la gente de la caja. Por favor. Lo vamos a invitar. Pero lo que te digo es que, el Estado es confundir el dinero que está dentro de los... Yo entiendo lo que vos decís, comparto. Para mí esto tiene que salir de otro lado. Pero y ahí voy a estar yo a favor también de eso. Porque si no es la forma de dejarlos a los jubilados siempre mal y tener la excusa de decir, bueno, mirá, son muchos los que no aportaron. Y espera, yo sí. Entonces, pero ¿por qué vas a cobrar lo que tenés que cobrar si hay un montón de gente en la calle? Pero Pepe, yo aporté. Arrancaste defendiendo el carro y no el caballo. No, vos estás defendiendo. No estoy defendiendo, coincido con vos en que el problema del trabajador es uno no coincidís conmigo el problema del jubilado, y yo creo que el problema del trabajador hay que solucionarlo, pero no con la plata del ANSES, pero yo no con el dinero del ANSES. Pero sí, porque yo no estoy diciendo de que se le haga, pero yo no estoy diciendo si el Estado dice, bueno, quiere para solucionar el problema, ahí está, mira, en vez de crear un impuesto, queremos solucionar el problema, X problema de tener, sacamos el bono al 48, como era el 30, el al 48, entonces ahí te lo compra, hacerlo obligarlo al ANSES que te compre ese bono. Y con esa plata paga todo esto. Pero devolverle después al final en el 38, Pepe, devolverle la plata a la jubilada. ¿Vos sabés cómo se soluciona esto? No generando nada nuevo. Es cumpliendo con lo que ya estaba. O con lo que ya está, porque actualmente está. Lo que se perdió es la moratoria, lo que se perdió el perdón fiscal, el blanqueo. Eso con la ley base se perdió todo. Listo, ya está, se perdió. Sí. Bueno, ¿qué generamos? ¿No hubo puestos de trabajo? No se generó uno. Estamos perdiendo puestos de trabajo. Mauro Sergio en Mar del Plata, fábrica emblema de textil de pulóveres, cierra, 150 trabajadores. Y así sucesivamente, y te puedo decir un montón de cuestiones. Entonces, no se crea un solo puesto de trabajo. La diferencia es cumplamos, porque eso, otra de las cosas, porque no es patrimonio del Estado Nacional, para que se queden tranquilos algunos, no es solamente el incumplimiento por el patrimonio del Estado Nacional, el incumplimiento. En el IPS, nosotros también tenemos otro problema en la provincia de Buenos Aires. Hablo del IPS, que es el Instituto Provincial de la Seguridad Social, que es como el ANSES, pero en la provincia de Buenos Aires. Y esto para la gente, ¿no? Que ahí en esa caja aporta la policía, los municipales, los trabajadores del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Con esto de que el Estado siempre está en quebranto, vos tenés un sueldo así, muy chiquito, el 10% de tu sueldo es la suma remunerativa, la que genera aporte y contribuciones, y después todo lo demás más abajo es bonificación no remunerativa, incentivo acá, incentivo allá, no pagan aporte. Ahora, cuando vos te jubilaste, tenés que jubilar por lo que vos tenías de percepción, no por lo que aportó. Y también esa caja es deficitaria. Como también es deficitario el sistema del IOMA. ¿Me entendés? Ahora, la verdad, ¿conviene eliminarlo el IOMA? Y la verdad que no. Yo debo reconocer que yo me atiendo por IOMA y en algunas cosas me sorprende que seamos tan eficaces y en algunas que otras cosas no. Entonces tendremos que corregirlo. El tema de los jubilados y pensionados, lo que hay que hacer es corregir la deficiencia en cuanto a lo que no se está cumpliendo conforme a lo que ya está regulado, que es que haya aportes y contribuciones como corresponde. No digo que paguen de más los empleadores, no digo que paguen de más el monotributista ni el autónomo, no, paguen lo que tengan que pagar, pero solamente paguen. Con eso ya resolvemos del 3,5 a 1. El 4 ya sería la fruta sin necesidad de generar falsos empleos. ¿Me entendés? El otro tema que sustenta una caja es, las cajas tienen una ecuación, ¿no es cierto? Que es una actuación actuarial, creo que es un actuario, el que hace el cálculo de cuánto se puede llegar a pagar una jubilación conforme a la cantidad de aportantes y el monto de aportantes y la sobrevida que va a tener el jubilado, ¿no es cierto? Entonces ahí te va a dar el monto de la jubilación. El problema de las jubilaciones actuales es que hay mucha más sobrevida que hace 10 años atrás.
Sí. O sea, la gente antes se moría en un promedio, digamos, la edad de vida de las personas estaban cerca de los 70 años en Argentina. Sí. Y ahora pasó como 80, pasó algo más. Por lo tanto, hay más años de sobrevida. Ujú. Y obviamente también cuando muere el jubilado le queda la pensión a la viuda y también la sobrevida de la viuda. Y la edad jubilatoria, y ahí hablamos cuando se hablan de las jubilaciones de privilegio, que siempre agarramos para las jubilaciones del Senado, las jubilaciones y las jubilaciones de privilegio son aquellas jubilaciones que digamos, se hace el aporte hasta una edad menor de 65 años. Ujú. Y que yo sepa, en la provincia de Buenos Aires, las maestras, por ejemplo, se jubilan A los 55. a los 55 años. Los bancarios del Banco Provincia, Desconozco, pero creo que tienen un régimen distinto, sí. que si trabajas en el Banco Credit Corp, 65. Si trabajas en el Banco Provincia, menos. Y la policía también se jubila muy joven, también porque tienen quizá un régimen especial, pero la verdad es que se jubilan muy jóvenes. Pero la gran masa de aportantes y la gran masa de jubilados son de empleados del Estado que se jubilan a los 60 o 65. No, la gran mayoría son los Preguntale a los policías jubilados, y preguntale maestros. a los municipales a qué edad se jubilan. Sí, a veces se buscan seguir trabajando lo más que pueden, No, obvio. Pero, porque saben que jubilados no van a... pero también hay un error. Cuando vos decís que la gente... No estás en error vos. Aclaro porque ahora van a salir con esa también. No, que la gente se muere más grande, se muere más vieja. Lo cual es cierto, pero ¿cuál es la situación? En el gobierno de Macri se reformó el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo que modificó la edad jubilatoria. Antes la edad jubilatoria para las mujeres era de 60 años, con posibilidad de extenderlo hasta 5 años más, a los 65, y los varones a los 65. Y el empleador, cumplido los 65 o los 60 respectivamente, se lo intimaba por un año a los trabajadores para que inicien los trámites. Vencidos el plazo, se extinguía el vínculo laboral. En el gobierno de Macri se modificó a 70 años, sin hacer disquisición de sexo. Por ende, los varones y las mujeres deben ser jubilados por intimación del empleador recién iniciar los trámites a los 70, o sea que se agrandó la edad jubilatoria. ¿Sí? Entonces, a los 70 años, cumplidos los requisitos de 70 años y cumplidos los años de aporte, el empleador puede intimarlos a que se jubilen por el término de un año. Cuidado, aclaro a los trabajadores que aquellos que no reúnan la condición de aportes tendrían que notificarle al empleador que no reúnen la condición de aporte para jubilarse, por lo cual no se estaría extinguiendo el vínculo laboral al año de haber sido intimado. ¿Sí? Artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por ende, hubo una modificación. Lo que, como yo siempre digo, y con todo afecto lo digo, al empleador lo cargaron con una persona que no ve, no escucha o se enferma más seguido que antes, porque le cargaron con un viejito, ¿sí? O una viejita. Entonces, hay modificación. Y aclaro, porque lo que se está trabajando, y ese día vos no viniste al programa y estuvimos charlando con Ezequiel sobre el tema, es que se está trabajando sobre el proyecto de avanzar de 30 años de aporte a 35 años de aporte efectivo para poder jubilarse, ¿sí? O sea, que te sacan por todos lados y no te dan por ninguno, ¿sí? Bueno, un tema apasionante. Sí, claro. Nos quedan 10 minutos. ¿Qué Sí, te sí. parece si me explicás este tema de las... cambiando un poquito, Sí, claro. que no podemos hacer una pausa, ya 9 minutos nos quedan. Exacto. Sí, la vez pasada habíamos hablado de que había un fallo, hay empresarios o presidentes de instituciones, de clubes, en el caso, por ejemplo, en el caso mío, que cuando hay una demanda laboral, se demanda a la institución y se demanda también al presidente o al
CEO, supongo, Exactamente. de una empresa. Entonces decís, che, ¿hasta qué punto? No somos personas diferentes, por más que uno esté usando un cargo, esté usando un cargo de una institución, llámese de la Sociedad de Fomento X. Entonces, esa es una persona jurídica. Y esa persona está representada por un presidente y por una comisión directiva, pero no es en forma personal. Precisamente ese es el origen de darle personalidad jurídica a una entelequia que no es una persona. Exactamente. Creamos una persona para deslindar la responsabilidad de la persona física de la persona jurídica, o como se llamaba, persona ideal. Para que lo entendamos rápidamente. Solo quienes pueden tener patrimonio capital son las personas físicas. ¿Sí? Entonces se creó esto de la persona jurídica para que pueda también una junta de voluntades de distintas personas Contratar. puedan tener otra actividad. Entonces se generó la famosa persona jurídica, que puede tener capital más allá de las personas físicas. Hubo un caso respecto y las responsabilidades que genera esto. ¿Por qué? Porque las sociedades comerciales o las entidades civiles hacen dos tipos de cosas. O hacen cosas buenas o no hacen nada. Supuestamente la persona jurídica, como dijiste vos, es una entelequia, es un abstracto, como digo yo, no hace cosas malas. ¿Quién hacen cosas malas? Las personas físicas. Que la gobiernan. Que la gobiernan, que la dirigen, que la administran. Entonces, o cometen errores. Claro, o cometen errores, pero el error O a no veces se paga, no se paga pero tanto. a veces, un solo señor pagó por esos errores, que fue una quiebra fraudulenta, el señor, no me acuerdo el nombre, si era Veraja, el presidente de Banco Mayo, ¿te acordás? Hace muchos años, amigo de Menem. Ese señor terminó preso por una quiebra fraudulenta, pero es el único tipo en toda la Argentina que pagó. Bueno, volviendo al tema original, para que la gente lo entienda, la responsabilidad de las personas físicas es cuando ellas, utilizando la figura de la persona jurídica, hacen cosas malas encubriéndose atrás del club o de la SRL o de la SA. Ahí es donde empieza a haber responsabilidades o solidaridades por actividades que se generen. Esto genera un fallo del 10 de julio, que es de la Corte Suprema de Justicia, el caso Oviedo Javier contra Telecom de Argentina, Sociedad Anónima y otros sobre despidos. Que lo trató... Bueno, pero... Sí, te escucho. Cortito. Lo que ocurrió es que sale a tratar un tema porque la Corte de la Argentina solamente no mira cuestiones de derecho común, ¿sí? Sino cuestiones extraordinarias como la inconstitucionalidad. Y la única excepción que tiene es la de la crítica. ¿Me entendés? O sea, el instituto de la arbitrariedad. Si hay algo que es arbitrario, ahí tiene la Corte como para salir a verificar, a ver qué pasó por este fallo. Bueno, Telefónica Telecom de Argentina había contratado a una empresa que creo que era Tel3, y a su vez para contratar personal. Y Tel3 automáticamente contrata a Cotelar. Cotelar es la firma que contrata a un trabajador, ¿para qué? Para que repare líneas telefónicas o que instale nuevas líneas telefónicas. Es decir, que era telefónico, pero como Cotelar lo contrató en media jornada en blanco y la otra media jornada clandestinamente, como lo hemos hablado recién, había una deficiencia en la registración y encima lo incorporó en el régimen de la construcción, siendo que el trabajador realizaba trabajos de telefonía y era incorrecto, porque el telefónico está dentro de la ley de contrato de trabajo con una situación distinta en las indemnizaciones y todo eso. Bueno, al trabajador se lo despide. Entonces el trabajador hace reclamo por diferencias salariales y por indemnizaciones. Ese caso lo llevaron a la justicia,
lo resolvió el juzgado, que pasó por apelación a la Cámara Nacional de Apelaciones. Tengo que hacer una pregunta. Sí. Vale, y redondeando, el tema es que se condena a las 3 empresas solidariamente, ¿sí? A que se responsabilicen por eso mal hecho, porque estaban mal registrados y mal regularizados. Fue a la Corte, corta. Fue a la Corte. La Corte dijo, señores, son las 3 empresas responsables, pero, y ahí viene lo más importante, limitó la responsabilidad personal de una sola persona, que es el CEO de Telefónica de Argentina, y dice que este señor, para poder ser responsable, también tendría que haber sabido de esta contratación fraudulenta, que tendría que haberse dado cuenta de que esto era incorrecto, que no era de la construcción, sino que era telefónico. Lo cual genera una situación bastante adversa, porque hace una disquisición entre 2 tipos de empresas. La pequeña empresa y la gran empresa no tienen el mismo derecho, entonces, o las mismas obligaciones. Bueno. Entonces, el presidente de un club es tan responsable como su empleado que lo contrató a otro trabajador dentro del club, porque tendría que haberse dado cuenta. Distinto es, por ejemplo, un club de barrio a un club de fútbol, llámese los primeros, Boca, River, Vamos lo que fuere. a hablar de la sociedad de fomento de acá a la vuelta. Exactamente. De acá viene una persona y le dice, che, ¿puedo dar una clase de taekwondo? Si viene gente continúa, si no, vamos 50 y 50, 50 para el club, 50 para mí, X. Viene, le va mal, le va bien primero los 2 primeros 3-4 meses, después le deja de venir porque viene el verano, y después le llega una carta de documento y le dice que lo despidieron. Y demanda a la institución y demanda al presidente. 2 o 3 situaciones. O bien lo me preguntás a mí qué haría. No, puedo decir, ¿vos creés que ese presidente tiene responsabilidad? Yo tomaría recaudo como presidente, como institución. Esa es la realidad de la vida. No. A ver, volvemos a caer en lo mismo que estábamos hablando antes. Acá está en este momento. Discúlpame, yo te la hago fácil. O te contrato como trabajador independiente con la nueva ley bases, o te contrato en forma autónoma, o hacemos una sociedad de capital industria, por ejemplo, una sociedad entre las 2 partes. Acá en este momento están dando unas para los chicos de las vacaciones de invierno, le están dando una horita de teatro. Por ahí eso se llama voluntariado. Eso Cuidado. se trata de voluntariado. Puede ser posiblemente voluntariado. Puede que no, pero puede ser voluntariado. Bueno, pero si no lo registró, la cuestión es, hay una ley de voluntariado en la época de Menem, nadie la usa esa ley, porque la verdad es que las cosas suceden de un día para el otro, viene y te dice, vengo a hacer esto. Y después suceden. No son cosas que uno puede planear. Todo presidente es abogado, ¿eh? Las cosas que suceden las cosas que suceden y son de emergencia lo discute una ambulancia, no un club. Bueno, lamentablemente llegamos al final. Aclaro, 2 segundos. Vos tenés distintas responsabilidades por la ley de sociedades comerciales, los artículos 54, 274 y 59. Pero en asociaciones civiles tenés los artículos de 144, 159 y 160 del Código Civil y Comercial. A mí la impresión que me da es que demandan al presidente porque si el presidente no es abogado, arruga y le paga el juicio. Y nada más que por eso. Si es abogado, digamos al fondo y no va a haber. O sea, es una reverenda mentira. No, lleguen a sentencia. Y allá está con el gorrito de pitufo, se queda haciéndonos señas como el penado 14 diciendo que este programa se terminó, Sergio. Bueno, nos quedó un montón para hablar. Quedó un montón es más, hay un fallo de hace 2 o 3 días sobre el tema de Cádiz. Cortalo. Así que bueno, nada, simplemente a la gente, vuelvo a repetirle, agradecemos algunos mensajes que nos llegaron. Sí, es cierto lo de UTEDI que dijo aquel oyente que puso sobre los natatorios y todo eso. Y bueno, sigan poniendo cosas, nosotros lo vamos viendo y lo vamos a ir contestando. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes, Sergio, a las 4:30 por el Nacional de Matanza en Pensamiento Crítico. Un abrazo grande a todos. Chau.